¿Sabes cuál es el mensaje de Génesis 2? Y es que cuando Dios nos lleva y nos pone en el Edén, ¿cierto? Leemos estos pasajes, no es para trabajar, como se nos ha hecho creer cuando lo leemos, y sí, se nos ha dicho o distorsionado el mensaje, ¿cierto? Deliberadamente, que estamos predestinados, nuestro destino es trabajar duro. Si usted lee los primeros versos del Génesis 2, así superficialmente y rápidamente, esto es lo que podemos percibir. Trabajar duro, esforzarnos hasta el cansancio. Y más si no lo miramos hoy desde el punto de vista, ¿sí? Más todavía porque la situación está dura, está difícil. ¿No nos suena familiar esta frase? Y es más, ahí podemos ver lo captamos en la lectura. Dios mismo trabajando hasta cansarse y descansó un día, el cual bendijo y santificó. Entonces ese día, que al día de hoy está en debate, si es un sábado o un domingo, supuestamente es también nuestro descanso, pero que no es así, porque si deseamos estar entre los considerados cristianos y que andamos con Dios, sin importar si Dios está conmigo, ese día debo madrugar para sí o sí ir a la iglesia. La iglesia no somos nosotros. No somos nosotros pues la iglesia. Pues digo iglesia entre comillas, ¿no? Porque eso sería un templo entonces allá. Y pues es obvio que como contrapartida al estar yendo, congregándonos, asistiendo a ese lugar, debemos dar ¿qué? Diezmos, ¿cierto? Cumpliendo con esto, se puede decir que tenemos a Dios. Entonces, miremos, si no es el mensaje, ¿cuál es entonces el propósito? Si realmente este no es el mensaje, pues yo mirándolo al detallado, realmente este no es el mensaje para nada, totalmente distorsionado y contradictorio a lo que es el verdadero propósito que Dios nos dio, que fue el de gobernar y sí, estar en reposo, como Dios mismo reposó, ¿sí? En Él. Pero este reposo no es de descansar, o sea, de descansar del cansancio, sino una libertad de espíritu, o sea, en serenidad, en quietud, en un descanso que el mismo Dios disfruta al vernos en ese estado. Así es como nos quiere ver. Y así es como Él estuvo y Él reposó, ¿sí? Y es ahí donde se cambió una frase, nos la traducen, nos la cambian deliberadamente y le da un contexto totalmente contrario. Lo que es a estar en religiosidad, a estar en el propósito que realmente Dios nos dice aquí en esta palabra. Y que ese gobernar no es posible estando fuera de Él. No es posible viviendo en religiosidad. No es posible viviendo en doctrina de hombre. Vea, con una sola palabra cambiada. De reposo a reposó. De estar en reposo a reposó. ¿Cierto? E incluso esta palabra reposó enseguida es pasado, algo que aconteció y culminó ahí. Ahí cumplió su término. Nada relacionado con el presente o con la actualidad. Miremos entonces realmente
porque encuentro que este es el verdadero propósito acá. Y es con una palabra, o en este caso, o varias que tenemos acá, ¿cierto? Dice que Dios hizo al hombre y lo puso en el Edén. Yo le invito a que usted lea este capítulo bajo estos preceptos en su casa, más calmado y más detenidamente, ahí reposadamente. Dios nos hizo, nos puso en el Edén, en el paraíso. Pero aquí esta palabra jardín del Edén la traducen, que es el original, es un jardín. Ese es el original de la palabra, no la cambian a huerto, ¿cierto? Dios pone al hombre en el jardín del Edén. Acá usted lo va a encontrar. Dios plantó un huerto en el Edén, ¿sí? Y allí puso al hombre que había formado, o que formó. Mire, incluso que la había, todo está aquí en el pasado, como algo que nos desconecta totalmente del presente, y no es así, ¿cierto? Porque esto metafóricamente connota que Dios sigue estando, sigue ofreciendo esto. Entonces, vemos que, miremos qué es huerto y qué es jardín, que es una diferencia abismal, y es donde enseguida con esta sola palabra, claro, nos hacemos la idea, la cuestión que pusieron ahí para trabajar, ¿cierto? Dice, Dios hizo el jardín del Edén y le hizo unos ríos, ¿sí? Un río, ¿sí? Cuando hizo el jardín ya había mundo afuera. Eso lo vimos en Génesis 1, ya había creación. Este principio no se refiere a que ahí inició todo, ¿cierto? Entonces, es más, ya estaba el que le habló al oído a Eva, ¿cierto? Que se acercó al jardín, ¿cierto? Y ya estaba airado contra la humanidad, con nosotros los seres humanos. Hizo un jardín, hizo 4 ríos, le hizo 4 ríos al jardín. Un río Pinzón, ¿cierto? Donde había oro, hay oro, ¿sí? Donde había oro, y era bueno cuando yo puedo decir que el oro es bueno cuando ya esté comercializándose. O sea, que ya allá afuera del jardín había mundo, ¿verdad? Y ahí, mire, había sitios, Pinzón, ¿sí? Jávila, llamado Jávila, donde hay oro, ¿sí? Y también bedelio y ónice, ¿sí? Había otros ríos que hacían la labor de regar, mantener el jardín, ¿cierto? Pero acá dice, si usted lo va a leer, dice en el huerto. Entonces, claro, el término huerto enseguida nos connota a cultivo, a productividad. ¿Qué es un huerto? Es un cultivo, un terreno cercado para hacer de cultivos para el consumo, ¿cierto? A diferencia del jardín, que dice que la funcionalidad de un jardín está dirigido al ocio, a la belleza, ¿sí? O sea, plantas ornamentales, bonitas, que decoran, que vislumbran, quién sabe qué colores y luminosos, ¿sí? Como cuando vemos ahorita las cuestiones navideñas, iluminan de varios colores, lindos, hermosos, las flores todas resplandecidas, quizás bonito, ¿cierto? Algo para deleitarse, dirigido al ocio, hacia el descanso, a la meditación, a la tranquilidad, ¿cierto? Ese es el ¿para qué Dios hace el jardín? ¿Con qué propósito? Con el propósito de ponernos a trabajar ahí. ¿Trabajar qué? Sino en un jardín para Adán solo proveerse de alimento. Una persona, no era para comercializar, como si puede ser un huerto y tampoco como es pequeño, ya es para cultivos para el consumo, mucho menos el jardín, que es de ocio, de belleza, de tranquilidad, ¿cierto? Comenzando por ahí, ¿qué íbamos a trabajar? ¿Qué se iba a trabajar? La otra dice que
que reposar es estar dentro de ese descanso interno de nosotros, ¿sí? Que se mantiene en el presente. Por eso, a diferencia de reposó, que es tiempo pasado, terminó y ahí culminó, reposar se mantiene, continúa, ¿cierto? Reposar es el verbo en sí y reposó es externo, ¿sí? Que ocurrió y finalizó, ¿sí? Es el verbo conjugado, reposó. Él reposó, aquellos reposaron, ¿cierto? Es la jugación, pero el verbo como tal es reposar, reposa, ¿cierto? Entonces, esas dos connotaciones tienen muy diferente a decir que Jehová, él reposó ahí en el jardín, a él reposa, ¿sí? O sea, en él reposa el jardín. O sea, en él reposa, en él está todo lo del jardín, el ser humano, la creación, todo porque él lo hizo. Es el creador, o sea, está ahí presente en todo, en las flores, en todo lo que hizo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí nos vemos que esas palabras, todos van en el pasado y es en el futuro, es en el presente. ¿Sí? Entonces, una mala traducción o está ahí acomodada deliberadamente para que adoctrinarnos que fuimos hechos para cuando caímos, ¿sí? Que fue trabajo, ahí sí, trabajo, esfuerzo, fatiga y poca espiritualidad, que caímos en nada, en lo material y lo terrenal. Eso fue cuando caímos, ¿cierto? Ese no era el propósito, ni es el propósito de Dios, ¿cierto? Dice, y la forma conjugada del verbo, dice, en el jardín para que le sirviera y lo cuidara. Si nosotros leemos, mire, dice, Dios puso al hombre, Dios y lo puso en el huerto. ¿De quién estamos hablando? Del hombre. ¿Para qué lo puso en el huerto? Si digo, y ahí nosotros leemos, lo labrara y lo guardase. Claro, si yo pongo lo labrara es a trabajar, pero la palabra original es para que le sirviera. ¿A quién le iba a servir? Al hombre. El jardín le servía al hombre porque siendo un jardín, Dios ahí plantó unos árboles frutos para que él comiera, ¿cierto? Y miramos en el significado que jardín dice deleite o felicidad. El estado ideal de la existencia humana en perfecta, y su estado no es trabajo, su estado ideal en perfección no es trabaje y luche, que la cuestión está dura y difícil, ¿cierto? Y hay obstáculos y hay barreras, y por más que usted se esfuerce, ¿cierto? Sino que vea, es la provisión perfecta y armonía de Dios, provisión perfecta de abundancia. Era un lugar de belleza, fertilidad y abundancia, donde crecían árboles frutales sin esfuerzo humano, ¿sí? Simbolizando que la generosidad y el cuidado perfecto de Dios hacia su creación, hacia nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros, quiere, y Él dice que es nuestro proveedor, ¿sí? Esa comunión íntima con Él la teníamos, semejanza a Él, ¿sí? Dios nos quiere cerca de Él, guardándonos, consintiéndonos, proveyéndonos, ¿sí? Deleitándonos en lo que es realmente el reposo, el descanso en Él, ¿sí? ¿Sí? Seres humanos, relación directa interrumpida entre Dios y los primeros seres humanos. Eso era lo que representaba el jardín. Ahí en la expulsión sí es que se rompe todo eso, ¿cierto? La ruptura, ahí sí, trabaja y con esfuerzo, o sea, fuera de Dios, que es lo que representamos, lo que representa ahorita mismo, ¿sí? Entonces, el jardín, ¿para qué fue creado? Sería que Dios no sabía que íbamos a caer, que no sabía que no vio nunca, no se percató
que la serpiente le habló a Eva, la engañó, después Adán, todo estaba transcurriendo y él no se percató de nada. No, todo está, a Dios no se le escapa nada, todo está bajo su control. El jardín de Edén fue creado para poner en evidencia el mal, porque el mal siempre había estado, ¿a dónde? Afuera del Edén. Por eso Dios crea al hombre, usted lo crea afuera y lo coloca lo trae para que experimentara lo que es estar en Cristo, lo que es estar realmente en Él, no en una religión, no asistiendo a un sitio, sino dentro de usted, de lo que usted es como ser, como persona, como ser humano, lo que somos, ¿cierto? En esa pureza que fuimos y que nos dejamos dañar a cada instante, ¿cierto? Por nuestros sentidos. Por eso es que por nuestros sentidos hay que tener mucho cuidado, cuidar mucho lo que escuchamos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que vemos, ¿sí? Se dice que no hay que creer en nada de lo que se escucha, de lo que se dice, de nadie, ¿sí? Lo que escuchamos. Y creer el 50%, o sea, la mitad de lo que vemos. Porque ese proceder, pues viene conllevado por algo, ¿sí? Motivado por algo. Entonces no hay que creerlo al 100%, ¿cierto? De lo que somos, de lo que escuchamos y de lo que vemos. No creer nada de lo que escuchamos con nuestros oídos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Escuchó, lo creyó, lo creyó en su mente y lo llevó en su corazón y lo creyó. Que siendo ya puesta para gobernar y teniéndolo todo, estando en el estado perfecto, ideal, escuchó la serpiente, que era la que le quería, con el objetivo de tumbarlo de ese estado y llevarlos al estado de él para él tomar posesión. Por eso es que el maligno es el que está reinando el mal en este mundo, ¿cierto? Porque estábamos nosotros, el gobierno es nuestro, ¿sí? Que Dios nos lo dio para eso. Y lo cedimos por acceder y dejarnos engañar nuestros sentidos. Entonces el Edén fue creado para evidenciar ese mal, porque siempre había estado, sino que no lo identificábamos. Afuera del Edén no lo identificamos. Y de ahí es donde vienen que los hijos de Dios se juntan con los hijos del hombre, ¿cierto? De esa población, esa primera creación que hay afuera del Edén, ¿cierto? Es más, y no son ángeles. Y no son ángeles. A mí no me cabe en la cabeza que fue con ángeles los hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres. Pienso que los hijos de Dios somos nosotros, los que le hemos aceptado lo que creemos en Él, ¿cierto? Los que queremos hacer el reino de Dios en nuestra vida porque nos llama sus hijos, mis santos, mis hijos, ¿sí? Entonces, no somos nosotros los hijos de Dios. Dice que ya no somos más hijos de la carne, ¿sí? Somos hijos de Dios y hijos quizás con los incrédulos o con los que no aceptan o no quieren su reino en sus vidas, volver a esta identidad, hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, porque no concibo, y menos cuando se dice que hombres de 9 metros, gigantes de 9 metros, me iría a gustar a una persona de 9 metros, un gigante, qué sé yo. No, los hijos de Dios
con las hijas de los hombres, se gustaron, hubo atracción en ellos porque eran bien presentados, ¿sí? Y al nivel, por no decir en tamaño. Pero por 9 metros, 7 metros, unos gigantes, un ser humano que con un dedo podría aplastarle. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Iba a haber simiente de ahí. No lo considero posible. Y un ángel no tiene cuando dice que cayó, se refiere a cuando cae en seducción, no que cayó descendió, pues ¿sí? Por eso es que sí, que cae esa atracción, enamoramiento, gusto, por no decir amor, porque sí, no se sabe. Pero volviendo acá ese fue el propósito del Edén, del jardín del Edén. También fue evidenciar el mal, que siempre había estado ahí afuera, pero no se identificaba, ¿cierto? Entonces vemos cómo cambian la traducción, por no decir la palabra, y le da un contexto totalmente diferente. Mire, dice el segundo, dice, acabó Dios en el día séptimo. Ya nosotros le decíamos en un video de Génesis 1 anterior, te invito a que lo mires, mire la respuesta, Génesis 1, realmente también el significado de los días, porque se nos dice que trabajar 6 días, ¿no? Y el séptimo día de reposo, y ya lo acabamos de explicar. Entonces los 6 días no significa literalmente tal cual como nosotros percibimos los días acá, es un periodo, una era de tiempo, ¿sí? Que se refería. Es más, la parte esta de primer día, segundo día, es un sistema de interpretación de textos. La Biblia tiene mensajes ocultos, ¿sí? Encriptada en ella, que es la que tenemos que estudiar para buscar. Mire, ¿quién? Cualquier persona, usted, ¿cierto? Mire, ¿qué representaban los días? Representaban ciertamente un sistema de interpretación de textos que asigna un valor numérico a cada letra del alfabeto, ¿sí? Entonces, para encontrar la equivalencia entre palabras, por ejemplo, la A es el número 1, la B es el número 2, y así, por ejemplo, usted ve unos números y significaba un mensaje, ¿sí? Un mensaje ahí encriptado, oculto, ahí en los números, numéricamente. Entonces, mire, por ejemplo, el número 7 simboliza la perfección en plenitud de Dios, ¿sí? Y en general su perfección. Se asocia con la perfección, la totalidad vivida en la Biblia, y el séptimo representa la culminación de la obra de Dios. Por eso dice que no que reposó, sino que toda la creación reposa en Él, ¿sí? Entonces ahí es donde nos la hacen ver o la vemos, ¿sí? De manera que decimos que es que Dios descansó, que Dios trabajó y se cansó, trabajó 6 días, descansó un día y bendijo ese día y reposó a descansar, ¿sí? No, es que no es reposó, es toda la creación reposa en Dios, o sea, todo está en mí, todo está en Él, ¿sí? Todo eso es que dice, a eso es que refiere, todo está en Dios, en Él, ¿sí? Mire, el 1, por ejemplo, representa, el número 1 en simbología representa la unicidad de Dios en general. El número 2 representa la división y la dualidad. O sea, en el segundo día de la creación, Dios crea las aguas y de las aguas. Las crea y Dios separa las aguas de las aguas, creando una división, ¿sí? Eso es lo que representa Dios, división y dualidad. Esto establece un patrón de dualidad, o sea, luz y oscuridad. 2, 1. Cielo y tierra, pero que están a la vez unidas y asociadas entre sí. Imagínense cielo sin tierra o agua sin seco, sin agua o agua sin seco, ¿sí?
¿sí? Sin lo seco. Entonces lo seco y lo mojado, la tierra y todo. Asimismo, el hombre, la mujer, ¿cierto? Dualidad. Eso es lo que representa el número 2. El número 3 es la Trinidad, ¿sí? Y propósitos ya cumplidos. El cuarto se asocia con la creación, como las 4 estaciones y los puntos cardinales. La creación de la creación de las estaciones, ¿sí? El 5 representa, bueno, no me acuerdo qué dice. El 6 representa lo que es la imperfección, ¿cierto? Ya que en esta se acerca a la perfección del 7, que Dios, el hombre fue creado, en el número 6 fuimos creados. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos perfectos, somos ese ser imperfecto, ¿sí? Perfectos en Dios, ¿sí? Que nos hace perfectos. Pero representamos el número 6, cuando fuimos creados, la imperfección, ¿sí? En Dios somos perfectos, ¿sí? Se relaciona con el día de la creación del hombre, ¿sí? Que el 7, que significa la perfección, la plenitud, la culminación. Todo fue perfecto. Por eso el día 7 terminó y no reposó, sino toda esa creación reposa en él, ¿sí? ¿Por qué? Entonces que vemos que todos los días son santos, ¿sí? Todos los días en realidad son santos, ¿sí? No hay día santo. Ahí se desvirtúa entonces todo, que si el sábado, que si el domingo. Todos los días en el Señor son santos. Como todos fueran sin Él, pues es oscuridad, es maldad, ¿sí? Si vamos sin Él. Entonces, el día 7, ¿sí? Dice, aquí entonces nos cambian a la palabra, siempre aquí en este pasaje, cuando usted lo lea, va a ver que siempre dice la obra, dice, acabó Dios el día 7, la obra que hizo. Siempre todo como en el pasado, ¿sí? Y no es hizo, la obra que ha hecho. Hizo por ha hecho. ¿Y cuál es la diferencia? En que hizo es una acción completamente en el pasado, sin condición directa con el momento actual. Mientras acabó Dios el 7 día, la obra que ha hecho, ¿sí? Es que continúa, ¿sí? Descansó Dios mismo, le da continuidad, o sea que todavía Dios está haciendo su obra. No en la tierra, pues sí en la tierra, pero en nosotros, en su creación, que somos nosotros. Por eso es que vamos de victoria en victoria, dice que de triunfo en triunfo, perfeccionándonos. Entonces, toda dificultad, todo proceso, es eso precisamente, un proceso. ¿Cuándo salimos del proceso? Cuando ya aprendamos de él. Si no, se va a repetir. Se va a repetir porque es la obra que Dios ha hecho o que viene haciendo, quiere decir. ¿Sí? Si seguimos mintiendo, todavía recibimos consecuencias de esa mentira. ¿Por qué? Porque no se ha terminado la obra, no se ha aprendido, ¿cierto? No hemos aprendido a Dios entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mirarnos, examinarnos. Esa es la meditación, esa es la oración. ¿Para qué? Para recuperar el gobierno que nos fue dado, ¿sí? Y volver al jardín del Edén, volver a tener en Dios eso. Si todavía andamos en dificultades de todas las índoles económicas, financieras con nuestros hijos, ¿cierto? Es porque todavía falta obra en nosotros. Si aún no tenemos esa bendición que queremos, porque es nuestro y se nos entregó el gobierno. Mire, el jardín del Edén, la plenitud, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El reino de Dios en nuestras vidas. Y ese es el que tenemos que limpiar y ese es el trabajo. ¿En qué? En nuestros sentidos, en nuestro corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces no podemos dañar nuestro corazoncito, dañar nuestro corazoncito de odios, envidias, rencores, mentiras, ¿cierto?
No, ese es el mal que apaga la luz que resplandecía en nuestro gobierno en el jardín del Edén, ¿sí? Y que aún está. Entonces, esa dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, no es la obra que hizo, sino la obra que ha hecho. Quiere decir que aún está presente. Se continúa esa obra, ¿cierto? Se continúa. Entonces, todo esto, el propósito de Dios no es que estemos como estamos, ¿cierto? De más está entonces que nos matemos, que nos esforcemos trabajando. Sí, primero que tenemos que hacer, buscar a Dios esa plenitud para poder, pero buscarlo de a de veras, dentro de nosotros, sacando todo eso, ¿cierto? El perdón es sacar todo eso para que se haga la obra, ¿cierto? Para que vuelva el reino. Debemos perdonarnos a nosotros mismos por haber dejado dañar nuestro corazón. Sembrar todo eso que es malo, creyendo que ese gobierno, ese jardín está en quitárselo a mi prójimo, en meterle la traba a mi prójimo, ¿sí? Siendo que es lo contrario, debo es amarlo como a mí mismo, ¿sí? A una costa del mal que me hayan hecho, porque me quieran hacer perdonar, tener la capacidad de saber. Por eso es que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Porque Él no miraba al hombre, sabía, sino que esa fuerza, ese impulso de mal que estaba escuchando su de adentro, su consciente, ¿sí? Y engañando su consciente de que ahí estaba la bendición de Él y no está, ahí estaba el mal, porque nuestro inconsciente, y eso es lo que buscamos y anhelamos y queremos y miramos, que lo tiene el prójimo, no, está dentro de ti. No es eso, no lo tiene el prójimo, lo tiene, esto no es lo que tenga el prójimo, no es lo que ves, lo tenemos nosotros adentro, que tenemos que buscarlo, ¿sí? Mire, él dice, y lo bendijo Dios toda la obra que él la bendijo. O sea, ¿qué es ese bendijo? Que va a tener el favor, la bondad, el amor y la misericordia que aún está, ¿cierto? Y lo santificó, o sea, que nos apartó, nos separó, nos dedicó para Él, para Dios. Entonces lo que hicimos fue salirnos de esa tolda, ¿cierto? Siendo nosotros ya teniendo, entonces eso es lo que nos engaña el enemigo. Que teniéndolo nosotros creemos que es en el otro que está. Y creemos que es no dejando a la otra persona, no, porque el bien de esa persona me retribuye a mí mismo, ¿sí? Recuerde que lo que siembro, recogemos. Entonces, dice Dios, acabó el día séptimo. Y esos fueron los tiempos que Jesucristo hizo para nosotros, que aún están presentes, en el presente. Ha hecho, no pasado, ¿sí? Cuando fueron, no es cuando fueron, porque eso es pasado. Es en su creación, en este momento, ¿sí? Entonces, cuando usted lea este pasaje, tiene que llevarlo siempre al presente, que es en este momento de su creación, porque en la que nosotros leemos normal, está todo como en el pasado. Busca una traducción más antigua y más original y dice en su creación, o sea, en el momento, o sea, da el verdadero, encriptado el verdadero mensaje, que es el que el Señor quiere que recuperemos, ¿sí? Cuando dice que no había hombre para que lo labrase, porque era que no había necesidad, porque Él lo dijo, ¿por qué iba a cambiar Dios mientras hacía al hombre, si ya había hecho dicen que en libros antiguos dice que había tipo de huertos verticales donde automáticamente, y los hay, lo que llamamos hidroponía, ¿sí? Y hay un sistema
él mismo produce sin necesidad de estar la persona pues ahí, el fruto. Entonces ahora mucho más Dios, ¿por qué iba a cambiar o esperar si primero dice que puso al hombre ahí para que lo puso y después de que lo puso para que le sirva? No dice para que, no dice lo puso, la verdadera palabra es lo hizo reposar, ¿sí? Lo hizo reposar, es muy diferente a lo puso es sin propósito, como ahí para que sí, o para el propósito, pero lo hizo reposar, lo trajo al jardín y lo hizo reposar, es para que en otra instancia, para que se deleitara. La parte que dice, cuando dice acá que subía un vapor de la tierra y regaba todo y hizo que naciera cultivo, cuando lo puso le dice, y inmediatamente no le dijo, bueno, no le dio órdenes, vas a cultivar esto y lo otro, o lo cuidarás, sino lo que le dijo es, y lo puso para que no es para que lo cultivara, sino es para que lo cuidara, para que le sirviera y lo cuidara. ¿A quién? Al hombre. Porque ¿qué iba a cuidar el hombre? El jardín. Él ya había frutos, porque dice, y enseguida le da órdenes de no cómo debe hacerlo, no cómo debe labrarlo, sino que le dice dice, puedes comer todo lo que ves. El mandato que le da es que puede comer, ¿cierto? ¿Y qué iba a cuidar si el jardín estaba cercado, cuidado por Dios? Dice que Dios se paseaba, nada se le escapa, y está cuidado por Dios, está, ¿sí? Es más, cuando nos sacó afuera, dice que puso ángeles, ¿cierto? Y unas espadas, perdón, ángeles y espadas, creo, no recuerdo. Entonces, aquí connota una vez más que es para nosotros, no para que, ¿sí? Para que lo labráramos, sino para que el jardín nos cuidara en alimentación y nos sirviera como sustento para nuestro cuidado, ¿sí? en estar en ese deleite. Entonces, ¿qué es lo que después hay otra partecita, ¿cierto? Que aquí nos connota también que es cuando Dios crea a la mujer. Ya sabemos que el hombre y la mujer estaban juntos, espalda con espalda. Dios los separa. Es más, en unos libros, en libros bíblicos también, pero que por razones no los contemplaron la Biblia, no los admitieron en la Biblia que leemos. Dice que la mujer realmente no fue hecha de una luz, de una estrella de la mañana, ¿sí? Y que fue prácticamente ese soporte, esa columna, ¿sí? Era un soporte, una columna que iluminaba, radiaba una luz que los ángeles tenían que taparse, cubrirse los ojos porque no podía ver a los ojos, ¿cierto? Entonces, y en la versión actual que leemos, dice, lo sacó de una costilla, ¿sí? Que lo sacó de una costilla, y realmente el original ya sabemos que es Tesla, que es lado, ni siquiera una costilla, sino lado. Y no para que ayude idónea, sino para que lo confronte, ¿sí? Para que lo confronte. Entonces, esto aquí también connota todo este pasaje. Vemos, ¿no? Que es más, también la palabra dice, y se unirá a su esposo. Aquí no había matrimonio todavía, el matrimonio se dio mucho después, ¿sí? El matrimonio se da mucho después. Entonces esta palabra esposos no va acá. Entonces fue añadida en unas versiones esposa o interpretada así, cuando dice que será llamada varona porque el varón fue tomado, o los dos serán una sola carne, ¿sí?
Dice, entonces dijo Adías, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi hueso, este se llama la varona porque el varón fue tomado. ¿Sí? Por tanto, el hombre dejará a una mujer y se unirá a su varón. No sé. Cerró la carne del lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón porque el varón fue tomada. Bueno, acá no veo, en la versión que estoy leyendo acá, no veo donde dice que se unirán y serán una sola carne. Pero sí porque, mire, el número 2, que es la dualidad de Dios, ¿sí? La división y la dualidad, ese es el propósito, ¿cierto? Lo que sucede y lo que creo, por ejemplo, es como cuando dice más adelante, que dice que los hijos de Dios se unieron con hijos de hombres. Será una persona transformada, ¿sí? Porque lo confundimos con los grandes, pero va separado. Si leemos bien, con los gigantes, el tema va separado. No se refiere a que los hijos de Dios fueron esos gigantes que se unieron con los hijos de los hombres. Porque en mera lógica, por tamaño, no sería posible eso, ¿cierto? Por diferencia de tamaño y de estereotipos, no sería posible. Entonces, así, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán y será una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Entonces, Adán y su mujer, en otra versión dice varón y hembra, y no se avergonzaban, ¿cierto? Entonces, entendemos que el amor es sagrado y es una unión de dos almas llenas de luz, ¿sí? Y que tienen que reconocerse como uno solo, no como esa rivalidad donde yo someto, manipulo, porque a Dios no le agrada. Así que la mujer está representada como esa fuerza, esa simetría, ese soporte, ¿sí? Y no como ese ser de menos valor, ¿sí? Cuando actuamos entonces de esta manera, ¿sí? Dañamos toda luz, toda relación perfecta y original de Dios para con nosotros, con la humanidad, donde incluso el varón debería ser el primero, ¿cierto? Como se dice ser cabeza, es el primero que debería aferrarse a buscar este reino, a volver al jardín de la plenitud de Dios para ser realmente bendecido y volver a esa bendición económica, física, financiera, espiritual, ¿cierto? Que le fue asignada cuando fue a lo que le fue asignado cuando desobedeció y fue sacado del jardín, ¿sí? De esa felicidad, de este estado de ideal de plenitud. Y entre ellos, que no lo deja volver a ese estado, es en el trato con su compañera, que es él mismo, ¿cierto? Porque son uno solo. Entonces, entender que así como él tiene propósitos, su compañera también los tiene, ¿cierto? Y que Dios, estaban unidos, Dios los separa para que se vuelvan a unir desde su individualidad, desde seres libres e independientes y diferentes, ¿sí? E independientes. Y no porque tengo que tener sometida y eso es que debe haber respeto, sino que somos iguales, cada uno desde su ámbito. Te invito a que compartas este video a quien le pueda servir. Eres bendecido con este video, bendice a otro. Bendiciones.